Hola amigos, buenos días. Pues con el gusto de saludarles, hoy encantado de visitar a Norma Sánchez. Muchas Gracias por Guillermo. abrirnos la puerta de tu negocio. Muchas gracias por estar aquí. Tempranito, un lugar bastante fresco, bien iluminado, entonces ¿qué más podemos pedir, no? Exactamente, así fue creado, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Norma. Primero, preséntate con nuestros amigos. ¿Quién es Norma Sánchez y cómo inicias en este mundo de impresiones, de papel, de color? Muy bien, primero quiero como darle las gracias a Guillermo por invitarme a esta entrevista y pues a todo Papiro Media Gracias. por todo su apoyo siempre. Gracias, Entonces, un gusto. muchísimas gracias. Entonces es un gusto estar aquí y pues tener esta charla que de verdad el objetivo es, y en bien del trabajo que estamos haciendo, pues que nos conozcan un poco, que me conozcan un poco. Claro. y poder seguir con ese conocimiento. La verdad me gustaría que esta entrevista ayudara a que mucha gente me conociera, como decías tú, pero que también me permita a mí conocerla. Ajá. ¿Sí? Creo que es una parte importante de lo que vamos a hacer este año. Entonces sí, para todos aquellos, mi número de celular personal siempre está en el chat. Entonces para el que quiera hablarme, hacer una llamada, estoy como disponible, ¿no? Norma hace unos días, unos cuantos días, fue elegida como presidenta de la Comisión de Innovación de Artes Gráficas, que ustedes, bueno, ya deben conocer. Iniciaron labores el año pasado, la verdad, rompiendo paradigmas en Norma, trabajando muy fuerte por la capacitación, por la innovación, por el desarrollo de la industria, por la unión. Entonces, creo que hay cosas bastante interesantes que Norma nos va a contar de la comisión. ¿Tú cómo inicias en artes gráficas? ¿Cuándo llegas a este mundo de color? Yo creo que al contar mi historia, porque además es un proceso que hemos ido haciendo, yo haría hincapié en dos cosas. Primero, como un sector y un gremio y un oficio como muy bonito, ¿no? La segunda, me gustaría hacer como énfasis en el hecho de emprender, porque no vengo de una familia de artes gráficas. O sea, mi familia, mis padres fueron los dos maestros. Llegaron a tener estudios como superiores en esta parte para prepararse para ser maestros y se dedicaron toda la vida a enseñar. Okay. Tienen como el don de enseñar los dos. Entonces, en mi familia, nadie, ningún tío, ni ningún primo, ni nadie. Entonces, para mí fue un conocimiento totalmente nuevo, ¿sí? Y la segunda, el ser mujer. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque el otro día estábamos hablando como con el equipo de trabajo y decíamos qué importante como difundir historias para que nos inspiremos unos a otros y sobre todo nos demos ánimo, porque en el emprendimiento hay días en que uno está muy bien y hay otros días en que amanece no tan animado ni tan motivado y no ve la vida, o sea, no logra ver sus logros, valga la redundancia, sino que ve más bien lo que no ha hecho, lo que le ha faltado, lo que no ha logrado, entre comillas, ¿no? Entonces creo que esa historia es importante desde esos ángulos, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Una parte importante para decir es que yo llego a México. Yo nací en Colombia, me crié en Colombia, ya soy mexicana, me siento en México y de verdad... Perdiste el acento colombiano, ¿no? Un poquito, ¿no? Ya. Fíjate que ahorita que vayamos hablando van a darse cuenta que por momentos entra, pero pues sí, fue muy fácil como adaptarme y adicional, pues como muy agradecida con México, con Jalisco y muy a gusto viviendo aquí, entonces pues ya una mexicana como, más. Exactamente. Claro. Entonces, yo llego y lo que hago es que entro como administradora a un negocio de artes gráficas. Okay. Y así es como conozco las artes gráficas, ¿sí? Pero yo no sabía cómo se hacía una tarjeta de presentación, yo no conocía el medio, no conocía a las personas, no conocía ni siquiera el sector, que cuando yo llegué, digamos que hubo un break, o sea, yo lo veo así como que hubo un punto de inflexión en la industria gráfica cuando entró la parte digital, ¿estamos de acuerdo, Guillermo? Claro. O sea, de cómo se hacía antes a cómo ha sido ahorita, pues eso es un punto de inflexión importante. Yo no conocía ninguno de estos movimientos, yo llegué a conocer ya el área digital, o sea, cuando decías hago 100 tarjetas, sí se pueden hacer 100 tarjetas. Entonces fue como toda una revolución. Entonces yo llegué en la parte administrativa y después, por cosas de la vida, terminé comprando mi primera empresa, ¿sí? Que era un negocio de impresión, un centro de impresión digital, que si recuerdas, pues bueno, empezó el boom de las 9 esquinas, por muchos negocios, pero yo no estaba en las 9 esquinas, yo estaba por Chapultepec. Entonces, esa fue mi primera empresa. Entonces, a muchos les cuento, y es real, o sea, no es chiste, pero porque mi hermano puede hablar, eso es, el momento en que lo compré,
hasta cuando ya logramos como lo que llamamos punto de equilibrio, bueno, yo creo que lloré los primeros 3 meses todos los días, porque era como, ¿en qué me metí, no? O sea, ¿en qué me metí? En el sentido de las artes gráficas tienen una expertise, sí, hay un conocimiento, y el conocimiento muchas veces lo tienen las personas. Entonces es como de alguien que realmente te diga, oye, esto se hace así, así, así. Y entonces tuve muchas personas que me ayudaron. Entonces eso fue como el primer indicio de una industria en el que somos muy colaboradores. Si tú te das cuenta, claro, véanlo en cualquier cosa que ustedes hagan en sus empresas, tanto dentro de los talleres, las plantas, como de producción me refiero, o sea, en la ayuda entre las personas, de, oye, no me sale esto en un suaje, no me sale, las personas dicen, yo vi que alguien hizo esto, eso es colaborar, ¿sí? Entonces habla de un negocio muy noble en todo sentido. Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo muchísimo. Pero si tú haces las 9 esquinas, y no sé si les pasa, que a veces nosotros hemos necesitado cosas, uno va y si te das cuenta, tú llegas a un negocio y te dices a alguien, oye, necesito esto, te dice, yo no lo hago, pero ve con fulanito de tal, claro, que está en esa esquina, y Juanito tal se llama, y dile que vas de parte mía, y él te puede hacer esto y no sé qué. Eso es colaboración. Y eso es parte del espíritu del gremio. Así es. Y entonces esa nobleza, porque la nobleza no es solo en esa parte, sino también nobleza en lo que hacemos, es un arte lo que hacemos. Entonces hay mucho detrás de las artes gráficas en cuanto a esa belleza que tiene. Y la tercera cosa, que realmente como negocio es noble, claro, las artes gráficas. O sea, hablando de cómo se genera dinero, hay una nobleza ahí. Sí. ¿Sí? O sea, y díganmelo todos los que puedan estar viendo esta, y dímelo tú, si en sus peores momentos de todos modos sigue siendo un negocio que te va dando, va generando, claro, va prosperando. Entonces dices tú, ahí está, ¿no? Y una parte importante de las artes gráficas es que está de una manera transversal, en el sentido de que todas las demás industrias nos requieren. Así es. Entonces, esa nobleza que tiene es impresionante. Y de esa nobleza se hace que muchos negocios podamos crecer y que hayamos crecido. Entonces, ahí fue donde yo empecé. Y pues desde ahí fue todo un conocimiento, como te digo, desde cero. Yo hice un alto en mi camino, como en el 2010 más o menos, por cosas que pasaron, claro, como muchas. Entonces yo llegué a un punto y dije, no, ¿sabes qué? Cerré ese negocio y estuve durante, ¿qué te gusta? 8 años, fuera de la industria. Sí, como fuera de la industria, como haciendo cosas de manera personal, sí, y dedicándome a otras cosas y demás, siempre como unida, porque seguía teniendo amigos en el sector, seguía haciendo trabajos y demás. Y en el 2018 volvimos a abrir como la planta, y pues estamos ahorita, o sea, como desde el 2018 sin parar, ¿no? Dicen por ahí que cuando entras a las artes gráficas difícilmente te vas, y creo que ha sido así, ¿no? Es muy complicado encontrar alguien que diga, yo he trabajado en artes gráficas y de repente me fui y me dediqué a otras cosas, como que no son muchos los casos, es como que hay algo que te amarra a esta industria, ¿no? Hablaste mucho de colaboración. ¿Cuándo nace la idea de crear una comisión de innovación de artes gráficas? ¿Te gustó esta parte de unir al gremio, de trabajar con las personas? Porque lo que tú comentas es, tenemos que colaborar, tenemos que hacer alianzas, incluso entre competidores, ¿no? Sí. Hay algo que tú no puedes hacer, lo puede hacer él, vamos haciéndolo juntos. Entonces, ¿cómo nace esta idea de colaborar a través de la comisión? Yo creo que ahí yo recuperaría 2 cosas que son importantes y que creo que las sabemos, pero que a lo mejor diciéndolas lo hacemos más consciente. Entonces, va una en esta parte, recordemos esto de que somos una industria transversal, o sea, tengan en cuenta, todos los demás sectores industriales requieren de nuestros servicios. Eso hace pues, que trabajo hay y siempre haya, o sea, claro, se está generando, porque es un ganar-ganar en el sentido de si las industrias en México y en Jalisco crecen, crecemos. O sea, es de lo otro, ¿no? Es como va y viene, es ida y vuelta. La segunda cosa importante es que claro que podemos hacer alianzas entre todos, porque a ver, es una misma máquina, y tú también sabes eso, Guillermo. O sea, tú puedes tenerla, y muchos de ustedes, ¿cuántos no tuvimos una Docucolor 12? Claro. Todos. ¿Cuál era la diferencia? Simple. La diferencia es cómo tratas tú a tu cliente, a qué enfocaste tu máquina. Si dijiste, sabes que yo solo voy a imprimir esto, pero además yo tengo este conocimiento y se lo puse, y otra persona dijo, no, yo voy a hacerlo con este esquema de negocio, y tus clientes se adaptan a ese esquema, y son tus clientes. Claro. Esa es la nobleza del negocio, es que hay negocio para todos.
Y en la medida en que nos ayudemos entre nosotros, es algo que sabemos, pero necesitamos recuperar, saberlo, es crecemos, crece la industria, si la industria crece, seguimos creciendo. Claro. Entonces, recuperar eso. Y así nació la comisión, con esa idea, ¿no? Claro, porque la comisión nace de esta experiencia que tenemos todos, de cómo todos hemos crecido ayudándonos unos a otros, dándonos trabajo unos a otros, claro, recomendando a otras personas, diciendo, ¿quién sabe quién hace esto, no? De ahí nació. ¿Y de dónde nació? Pues que la industria requiere, como cualquier industria, no solo el sentido de la unión, sino también la capacitación y la innovación, porque estamos en un mundo que es competitivo, que sigue innovando, que sigue creciendo. O sea, no te puedes como decir, pues aquí me cierro y ya no más. Entonces, ¿qué sucede? Pues de ahí nació, o sea, de una necesidad que había en el gremio y que, digamos, no estaba cubierta en su totalidad, ¿sí? Y había mucho que hacer y había muchas personas queriendo hacer. Entonces, es eso. Y algo muy importante, lo que comentaste al inicio, siendo mujer de repente era como más complicado para ti entrar en esta industria. Esta comisión tiene una alta participación de mujeres, eso es bien rescatable. ¿Cómo lo lograron hacer? Una parte importante es que yo soy la presidenta actual, ¿sí? Yo inicié con la comisión, pero en realidad fue un esfuerzo de varias mujeres y ni siquiera fue un esfuerzo, les digo, o sea, no fue una cosa como que... Aquí. Muy natural, ¿no? Fue algo muy natural, fue, miren, en la Canagraf, en el periodo del 2022, exactamente, sí, 2022, en la presidencia que tuvo Cintia. Claro, que fue también un parteaguas, Cintia, la primera mujer que presidía Canagraf Jalisco, ¿no? Exactamente, en, no sé, 30 años, ¿no? Entonces, eso fue un punto de inflexión. Entonces, una de las cosas que hizo Cintia, que hizo muchas, pero es tan específico porque corresponde a nuestra historia, es crear la Comisión de Mujeres. Es una comisión de mujeres que además existe en las demás cámaras, existe en los industriales Jalisco, existen muchas cámaras de mujeres. ¿Cuál era el objetivo? Justamente eso, reunirnos como mujeres empresarias gráficas y vamos a decirlo, si en algún punto quieres ahondar por eso más adelante, pero y se lo explico a muchos de mis amigos y muchas personas con las que hablo, y es, las comisiones de mujeres no vienen como a decir, dame un lugar porque sí o porque no. No tiene nada que ver con eso, ni tiene que ver con hombres no, mujeres sí. Tiene que ver con el hecho de que es real, hay un rezago, y estoy hablando a nivel de todas las industrias y estoy hablando a nivel de todos los niveles de nuestra sociedad. Hay un rezago porque somos conscientes de que en el pasado hubo una de mujeres no entran en o sea, en ciertos estamentos, no entran en ciertos lugares, no entran en ciertas empresas, X. O sea, es una realidad. Hay un rezago por simplemente habernos apartado, ¿sí? Claro. Que eso está cambiando, que eso estamos en ese proceso, sí, pero el rezago existe. Claro. Entonces, ¿qué buscan las comisiones de mujeres? Justamente eso, ¿no? O sea, primero visibilizarnos entre nosotras, lograr esta parte de capacitaciones, trabajo en equipo, ver cómo a partir de aquí podemos generar más, ¿no? Entonces, a partir de esta comisión, que ahí fue donde, que ahí fue donde nos conocimos, cuando la comisión es cerrada, o sea, porque ya no se volvió con la nueva presidencia que fue elegida en Canagraf, no se volvió a abrir, pues quedamos como que ya nos conocíamos, sabíamos y habíamos palpado las necesidades de la industria. Entonces, basándonos en eso, Araceli, Parra, Adriana, Adi, que es también su socia y una excelente mujer, Rayitos, y Fabiola, de Consentido, y su servidora, pues coincidimos en las cosas que queríamos hacer y dijimos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, tuvimos apoyo, no solo fuimos nosotras, porque eso es algo que quiero, o sea, no es el logro de una ni de 5, porque nosotros no hubiéramos podido hacer esto posible si no nos hubieran ayudado otras mujeres que apoyaron y muchos hombres que también apoyaron dentro de la industria, que también veían la misma necesidad, ¿sí? O sea, que veían lo mismo. De verdad, hay mucha gente que se ha sumado de muchas maneras, y eso fue lo que hizo, como lo dijiste, que fuera tan extraordinario el crecimiento y el alcance que tuvimos. Es eso, la gente que se ha sumado, y ese sigue siendo el objetivo. Ustedes conocen a alguien de la industria gráfica, o sea,
súmenlo al chat de la comisión. Así es. Créanme que van a encontrar algo que pueda servirles, tanto a nivel personal como a nivel de industria. Obviamente el objetivo es justamente la innovación, pero la innovación también parte de que como dueños sintamos esa necesidad de innovación, ese querer hacer y cambiar, pues va a tener una respuesta. Y Norma, y llegaron justo en un momento en el que, quizás no esté bien decirlo, pero los organismos empresariales de repente, creo yo, se avejentaron. Tuvieron un tortuguismo durante muchos años que no se trabajaba precisamente en este tipo de acciones, en capacitar, en innovar, en sumar, en unir, en pensar en las nuevas generaciones. Algo que de repente creo que ustedes han logrado desde junio para acá. Han sido varias cosas como muy interesantes. Yo creo que sí, yo creo que nos pasa a todos en la vida, inclusive véanlo para ustedes mismos, Sí. que llega un punto a veces que llega algo que lo mueve a uno y lo hace volver a como a Activarte, despertar. ¿no? Claro. Eso pasa, es como parte del ciclo natural, yo creo que de la vida, ¿no? Sí. Entonces, justamente es eso, o sea, llegamos como en ese momento en que, y creo que la industria se había acostumbrado como de, pues así son las cosas. Sí. Y cada uno en su local, Claro. en su empresa, en su punto, y así hay que seguir. Y resulta que, como le decimos, el mundo está cambiando, y hay mucho por hacer, y esta unión genera mucha fuerza, y volvemos a lo mismo, es una realidad. Si todos crecemos, todos ganamos. Si todos crecemos, todos ganamos. Y esto puede seguir expandiéndose y puede seguir siendo un ganar-ganar. Entonces, sí llegó, y como había mucho que hacer y tuvimos tanto apoyo, pues la capacidad de crear era impresionante. Entonces se crearon cosas para justamente lograr esos objetivos que se tenían. Hablaste mucho de personas que los apoyaron, de hombres, mujeres, lo cual hizo la comisión ya no un asunto de género, sino un asunto ya de capacidad y de colaboración. Y muchos organismos empresariales se sumaron también a este sí. trabajo, ¿no? MIND, el Consejo de Cámaras, incluso organismos gubernamentales a los que ustedes se aliaron para trabajar en pro de la industria. Cuéntanos un poquito esa parte, ¿no? Entonces te sigo contando la historia. Al final, el ser las 5 mujeres, fíjate que eso es algo que teníamos como muy claro, y lo decíamos nosotras, no es un asunto de género, Claro. Nunca fue un asunto de género. Fue que coincidió que como ya nos conocíamos nosotras y queríamos hacer, cuando empezamos a decir, oigan, queremos hacer esto, muchos hombres se sumaron y muchas mujeres más. Entonces ya no era un asunto de género, nunca fue un asunto de género. Entonces, como tal, por ejemplo, el presidente de esta primera etapa fue Genaro. Genaro, claro. Genaro Sánchez, que además es una persona que tiene ese mismo espíritu. Claro. Entonces, es muy interesante cómo coincidimos personas que teníamos esta misma forma de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, eso ha sido parte de las características. Entonces, cuando decidimos y empezamos a hacer, es que la energía mueve, o sea, y el hecho de contactar con más personas, tú le cuentas a alguien y de sí, pronto claro. llegan los recursos. Pues básicamente así fue como empezamos. Entonces, Mind se sumó de una manera muy bonita, muy proactiva, y nosotros respondimos a eso que nos dieron trabajando y haciendo cosas. Entonces, después de eso, tú te empiezas a dar a conocer, y si tu trabajo, pues es como todo, ¿no? Empiezas a ser confiable, responsable, si te dicen, vas, haces, todas las capacitaciones, si ustedes las vieran, siempre asistíamos todos. Decía uno, pues sí, si no es que nos sobre tiempo, sino es, pues tenemos que interés, estar. Claro. Exacto, o sea, es como de, ahí estamos y estuvimos desde el inicio. Entonces, gracias a eso, pues, ¿qué sucedió? Entonces, empiezas a conocer aquí, acá, y empiezas a ver las necesidades y empiezas a tocar puertas. Y entonces ahora eres tú el que pregunta, oye, ¿no conoces a alguien que nos pueda ayudar con temas de la Secretaría del Trabajo? Claro. Entonces, obviamente alguien decía, o de Industrial Jalisco, o de MIND, o de alguna de las secretarías que ya conocíamos, o XXX, sí, yo conozco a una persona, entonces te daban el contacto y ahí ibas, ¿no? Entonces, resultamos haciendo este ciclo con la Secretaría del Trabajo, que creo que es muy importante, o sea, creo que es algo que sirve para todas las industrias. Uno de los invitados de nuestras reuniones fue el secretario de Trabajo. Claro. ¿Y sabes cómo llegamos con el secretario? O sea, ¿por qué fue esa reunión con el secretario de Trabajo? Resulta que en el chat, en algún momento,
me acuerdo mucho que fue Luis Torres que dijo, oigan, hay un tema relacionado con los sindicatos. Decía él, la ley cambió y entonces ahorita yo sí me siento un poco desprotegido porque no sé cómo es que se está. Nosotros ya sabíamos cómo era la dinámica, pero ahorita ha cambiado. No sé si realmente ahorita cómo están las cosas. Alguien sabe, me puede decir. Entonces empezaron a decir, oye, no, pues yo tampoco sé. Entonces surgió una necesidad y de esa necesidad dijimos, ¿qué hacemos para responder a esa necesidad? Entonces, preguntando, con justamente las personas que ya habíamos conocido a la Secretaría del Trabajo, nos decían, pues no, la única persona que puede tratar el tema de sindicatos en la Secretaría del Trabajo es el secretario. No hay nadie más, o sea, nadie más puede tocar ese tema. Ok, ¿cómo hacemos para hablar con el Secretario del Trabajo? No, pues le doy el número de su asistente, la persona que coordina sus eventos. Ah, pues ahí voy. Yo tuve que hacer esa gestión, ¿no? Entonces ahí voy y bla, bla, bla. ¿Y con quién es? Entonces después de ella, no, pues está esta persona. Y al final se logró. Claro. ¿Sí? Obviamente hubo otros organismos, que eso les digo, por eso es tan importante como integrarse, porque uno no sabe dónde va a salir la solución a algo que necesite. Sí. Entonces, claro que hubo, porque no es solo, como decirlo, sino alguien que diga, oye, no vas a faltar porque es una reunión importante, ¿no? ¿Y cuál fue la cereza del pastel? Pues que todo el gremio respondió. Fue una reunión que había casi 60 personas. O sea, y nos faltaron sillas y nos faltaron porque realmente, y de verdad fue muy interesante todo lo que aprendimos, ¿no? Y justo eso que comentas, o sea, resolver necesidades. Hubo temas, por ejemplo, alguien que decía, no es que el manejo de mis desechos y la seguridad de la imprenta. Ahí está una plática sobre normas oficiales mexicanas, ¿no? Exactamente. Luego después alguien que decía, no, pues que el tema del Infonavit y los impuestos, ahí está la charla en Infonavit. Exactamente. Luego los operarios, temas de manejo de color, manejo de papel. Entonces, como que ellos mismos van generando las dudas y se generan las soluciones a través de una capacitación conjunta, ¿no? Ese es justamente el objetivo como o sea, y es parte de los objetivos de este año. Hay cosas que sabemos, a ver, hablando ya como en términos, como en blanco y negro, digamos, como en términos absolutos. Una comisión de innovación tiene que ver justamente con todas esas cosas que contribuyan al crecimiento de la empresa, ¿sí? Una innovación no es comprar una máquina nueva necesariamente, que a veces pensamos que es eso. Una innovación puede ser cambiar un material, mejorar un producto a través de un mejor tiempo. Cuando nosotros mejoramos los tiempos de un producto, mejoramos el costo. Claro. ¿Sí? Puede ser a través de una mejora en un terminado, una mejora en la calidad. Mejoraste, pudiste mantener el color o mejorar dentro de tu empresa a través de cualquier acción que hiciste y resulta que tu calidad a la hora de evaluar esta parte del color, mejoró, eso es una innovación, ¿sí? Recursos humanos, si tú lograste a través de algún cambio que tu personal fuera más eficiente, más competitivo, eso es una innovación. Entonces, partiendo de ahí, todos estos talleres, capacitaciones que hacemos, justamente van a eso, a cosas que a lo mejor ya nos acostumbramos, no hemos visto y que se necesitan. ¿Sí? ¿En qué redunda eso? Si tú haces una innovación, necesariamente hay una retribución de manera económica, ¿sí? No lo vean lineal, o sea, no es como de muevo aquí y entonces va aquí, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ayer estábamos en una empresa que le había apostado desde el principio, una empresa que no es del sector gráfico, estoy hablando de una empresa dedicada a certificaciones a nivel internacional. Y algo que ellos le apostaron fue a capacitar y a educar. Entonces regalaban educación. Dices tú, regalar educación a lo mejor pareciera que no redunda en tu utilidad, que es al final para lo que se creó una empresa y en el rendimiento, pero sí lo da, porque estás agregando una ventaja competitiva a lo que haces. Justamente de eso se trata esto. Innovación en términos absolutos es todo aquello que pueda, ¿sí? Generar un cambio, una mejora, que redunde en esta parte de tus condiciones y tu generación económica, ¿no? Y más que estamos en una industria norma bien cambiante, quería, por ejemplo, las normas regulatorias también, que pensábamos de repente eso de que no, los materiales y aquí en México no va a llegar, cosas que pasaron primero en Europa que están hoy sucediendo, el tema del etiquetado. Hablaba ayer, por ejemplo, con Carlos Arispe, un también conocido del medio de las artes gráficas, decía, en Europa, por ejemplo, ya van a estar prohibidos los envases para agua de plástico, ¿no? Entonces eso también abre una oportunidad para desarrollar nuevos empaques, nuevos materiales
Y son cosas que van a suceder en México. Y si no estamos preparados, nos van a agarrar, así como dicen, con los dedos en la puerta y va a ser muy complicado. Entonces, compartir todas estas necesidades y buscarle solución, creo que es parte de lo que la comisión ha hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita? Si ves, eso se hizo el año pasado y tuvo muy buenos resultados. ¿Qué queremos este año? Estructurarlo mucho mejor. ¿Para qué? Para que podamos ser cada vez más asertivos en requerimientos, necesidades y dar respuestas. Porque vivimos en un mundo competitivo. O sea, es como de... Ya no es como antes que podíamos esperar un año a hacer un cambio. No, ahorita es en meses. O sea, un día, como dices, la empresa o tu cliente más frecuente te dice, ¿sabes qué? Ya compré una normativa y ya no puedo comprar ese tipo de etiqueta. ¿Qué me ofreces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿No? Entonces, queremos este año como estructurarnos un poco más, y ahí quiero hacer un comercial. Estamos mandando una encuesta como a cada uno de ustedes, de los que pertenecen a la comisión, en el que queremos conocerlos para saber a qué sector pertenecen y que nos digan un poco las necesidades de lo que está pasando en su industria, de lo que ustedes creen que ahorita pueda la comisión como aportar, ¿no? Entonces no hemos tenido tanta respuesta porque a veces nos cuesta como darle tiempo a estas cosas, pero sí les pediría eso porque nos ayuda mucho a hacer una mejor planeación de lo que podemos y de los expertos que hay que buscar y de las personas que podemos buscar para dar las capacitaciones y generar los eventos. Para la industria gráfica es un año importante. Hay elecciones en México que también impactan de alguna manera el mercado. Viene la Feria Drupa. Entonces, hay como varias cosas a tener en el radar y es cuando más unidos debemos estar, ¿no? Y te voy a decir algo, no solo hay elecciones en México y no solo hay elecciones. Sí, en Latinoamérica hay muchas, claro. En el mundo hay 27 elecciones este año. 27 es cambiar o sea, todo lo que el panorama conocemos global, como panorama político y el panorama económico. O sea, todo eso va a tener repercusiones. ¿Sí? Y nos tenemos que preparar porque en el 2026 hay una revisión del tratado que tenemos con Estados Unidos. O sea, vienen muchas cosas, vienen la reforma laboral, vienen nuestras propias elecciones para saber quién se queda aquí, allá. Sí, claro. Entonces, viene Drupa, como dices, y Drupa trae todos estos avances, pero también vienen las nuevas normativas. Sí, tendencias de la industria. Tenemos exoimpresión. Claro. O sea, sí es un año en el que hay mucho movimiento y a nivel de expos creo que está muy, muy interesante. O sea, y eso es una cosa que también hay que también hago comercial. Ir a las expos es importante. Claro. ¿Sí? Claro. Y en México se hacen expos muy importantes. O sea, muchas veces no tenemos que salir de aquí y es interesante. A veces ni salir de Guadalajara para asistir a ellas. Eso también es algo que queremos impulsar, o sea, porque es como de, lo tenemos aquí en casa, por mucho en México. O sea, ir a Ciudad de México y ya. Pero imagínate, el empaque. O sea... Etiquetas. Bueno, va a haber una edición de Label Expo el próximo año aquí en Guadalajara. Entonces, como dices, sigue siendo un punto neurálgico para la industria gráfica de Guadalajara, Jalisco en general, ubicación geográfica y todo este tipo de cosas que hacen ustedes, pues hace que la gente también le voltee a Jalisco como el ejemplo, ¿no? De alguna manera de cómo se organizan, cómo trabajan y pues cómo hay que darle para adelante, ¿no? Y ahí hay un punto que yo le agregaría también como para que veamos como... Yo digo que las cosas van llegando para que justo como dices, o sea, estamos en un muy buen momento, hablando de Jalisco, ¿no? Claro. La comisión este año no solo va a ser, como sigue haciendo su chamba, pero es que ahora tenemos a la Canagraf. Claro. Porque Genaro... Con Genaro Sánchez, ajá. La planilla liderada por Genaro es otro grupo de empresarios de los mismos que tenemos, o sea, es como con esta visión, que son muchos los que hay en Jalisco, pero digamos, algunos tienen que y les gusta participar en este tipo de cosas. Pero ahora entonces va a ser junto con Canagraf. Imagínate el impacto, o sea, como todo lo que podemos hacer, crear, generar en unión. Entonces, o sea, no están solo las oportunidades de este lado, sino también está aquí todo lo que podemos hacer para hacer sinergia. Entonces, la cuestión es participar, creería yo, o sea, nada más. No. Sí los invito a eso, o sea, de
sus amigos que sean empresarios gráficos, que todavía no estén en la comisión, intégrenlos al chat, o sea, mándenlos, Sí, claro. conversen con ellos, hablen con ellos, díganos a nosotros, los integramos. Y esta parte de participar, o sea, la participación en el sentido de bajo qué se necesita y en las capacitaciones, o sea, de lo que hay. Entonces, participar y verlo como una oportunidad y sobre todo darle el espacio. A veces creemos que no tenemos tiempo para Sí, claro. capacitaciones y demás, pero no saben, o sea, es muy gracioso, es como de esto le inviertes, pero si vieras que esto que le inviertes se multiplica por 100 en Claro. todos los aspectos de tu empresa, ¿y cómo va a redituar? Bueno, no. Así es. Y la verdad es que también otra cosa muy, muy destacada, Norma, ya para terminar, el tema de el networking y la camaradería que hay también en la comisión, ¿no? O sea, sí hay capacitaciones, hay talleres, hay charlas, hay conferencias, pero también hay tiempo para unirnos, para tomarnos un café, una cerveza, para estar ahí en el futbolito que hay con Fer. Entonces también este tema de promover, pues que somos un grupo de amigos y los amigos se reúnen y platican, ¿no? Exacto, y los amigos se reúnen, platican y pueden compartir independientemente de cualquier cosa. Que Claro. creo que creería y soy fiel como a eso, creo que esa es la parte más importante. Norma, la verdad que agradecerte el tiempo, ha sido una charla muy, muy ilustrativa. Creo que a la gente le va a quedar esta idea de vamos a participar, ¿no? Hay que estar unidos, hay que formar grupo, hay que formar alianzas y darle para adelante. Tenemos una industria muy padre y creo que lo que tú destacas, ¿no? La parte de la unión creo que debe ser lo primordial en este momento. Exactamente. Entonces, trabajemos para eso y a través de eso, pues se da todo lo demás. Así es. Pues ahí está, estará apareciendo el WhatsApp de la comisión, todas las redes sociales, su página de internet para que los contacten, hagan preguntas, lo que gusten. Pues ellos estarán encantados ahí de recibirles, ¿no? No, estamos muy, muy contentos y de verdad, como siempre, con esta apertura de ir sumando. Así es. Perfecto, Norma. Muchísimas gracias. No, que pues tengas buen día. Muchísimas gracias a todos y ha sido un gusto. Muchas gracias, Guillermo, Gracias. por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.